Ok, bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, personas que nos siguen a través de la transmisión del Consejo Municipal. Completamente de acuerdo, licencia. Nos encontramos en la sesión de asuntos de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Tenemos presencia de los regidores don Oscar, doña Mabel, don Cristian, nos falta don Ricardo hoy. Tenemos a don José Mario, jefe de servicios municipales, doña Sharon, secretaria asistente, y doña Carla Chávez, secretaria asistente. Vamos a ver una serie de documentos. Sharon, antes de que se me olvide, dígamele a Alicia que mañana me escanee esto y me lo pase en un solo formato, que ella ya sabe cómo es. Porfis. Para hoy tenemos la atención de varios reglamentos. ¿Ah? Ajá. ¿Por qué? El reglamento para ayudas temporales y subvenciones, eso se trasladó, digamos, con las propuestas y no han habido observaciones, ¿verdad? Entonces, si en estos momentos hay observaciones, doña Mabel nos las hace para irlas incorporando artículo por artículo. Entonces, tal vez nos va indicando, doña Mabel. Ya le pedí, gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, aquí de nuevo en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Con respecto al reglamento de ayudas temporales y subvenciones, en realidad la única observación que tengo es en el último artículo 9. Actualmente el artículo dice así: es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear recursos para el fin que le fueron concedidos. Caso contrario, se le colocará en una lista de personas no aptas para recibir ayudas municipales. Para tal fin, el área de gestión social de esta municipalidad verificará el uso de las mismas por el beneficiario, solicitando todo tipo de documento que así lo respalde, de lo cual dejará constancia en el expediente. Yo hago una propuesta de modificación porque eso que diga que personas no aptas, 9, don Andrés, el último. El que tengo yo en el correo dice esto. El de subvenciones son solo 2 paginitas, ¿verdad? Tengo aquí ayudas temporales, ¿no es eso? ¿Y subvenciones? Sí, señor, ayudas temporales y subvenciones. Ese no es lo que yo tengo, no es el que a mí me pasaron, por lo menos. Lo tengo acá. ¿La municipalidad se reserva? No. Tiene 24 artículos. No, tiene 9 nada más. ¿Qué? Es de un Word. Es un documento de un Word, en el que llegó por correo. Porque entonces no sé cuál es el que yo estoy viendo. No, mira, buscar a ver cuál es el más que es reciente, porque a no ser que haya otro más reciente. Este es de 2020, pero es que acuérdese. el jurídicos en el 2021 mandó observaciones. Entonces espero.
Ok. Entonces, retomando la discusión, dentro de la propuesta de mejoras al reglamento, la máster Cristina Céspedes nos emite recomendaciones de los artículos 1 al 9, de los cuales no tenemos observación alguna más que en el artículo 9 que doña Mabel nos indica. Bien, decía entonces que en el artículo 9 habla de personas no aptas, que entonces esto suena, no suena como correcto, ¿verdad? Y que la modificación, o que se modificara el artículo más o menos así. Es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear los recursos para el fin que fueron concedidos. Hasta ahí. En caso de que los recursos sean empleados para otros fines, se le revocará de inmediato el beneficio y se le excluirá como candidato, se le excluirá como candidato y será sancionado excluyéndosele por algún tiempo. Habría que limitarlo a un tiempo, porque tampoco puede ser penalizaciones para siempre. Digamos, usted no puede castigar a una persona para siempre. Y que para esos efectos de futuras asignaciones, beneficios a partir de las nuevas circunstancias. Espérese, porque ya se me hizo un enredo en la redacción, perdón. Sí, sí. En solo caso, un párrafo tiene el artículo 9. Ajá, solo un párrafo tiene el artículo 9. Es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear los recursos para el fin que le fueron concedidos. Ajá. Caso ahí, contrario. Ajá, ese pedacito de ese renglón, ese es el que estoy quitando, digamos, proponiendo quitar, de caso contrario hasta municipales. Y ya luego para tal fin el área de gestión social, y eso sí podría quedar. Lo que estoy proponiendo es que quede que en caso de que los recursos sean empleados para otros fines, se le revocará de inmediato el beneficio y se excluirá como candidato para los efectos de futuras asignaciones de beneficios a partir de nuevas circunstancias. Sí, estoy y de que acuerdo. se podría limitar a un espacio de un tiempo, o que por lo menos que se le excluirá Un año. durante 5 años. Un año es muy poco, yo diría que tal vez un poco más. Para que la persona también escarmiente, ¿verdad? No es que se le va a hacer una lista en la lista negra, ¿verdad? Voy a entrecomillar esto que estoy diciendo, pero tampoco es que se le va a excluir del Pero todo. entonces yo agregaría caso contrario previo debido proceso. Porque al final de cuentas, si usted no tiene las pruebas y si no tiene un expediente. Por eso sí, aquí dice que para tal fin el área de gestión social de la municipalidad verificará el uso de las mismas por el beneficiario solicitando el tipo de documento que así lo Perfecto, respalde. está bien. ¿Verdad? Sería adjuntar como ese pedacito y seguir con el resto del artículo. Entonces, compañeros, los que estén a favor de las enmiendas al reglamento del 1 al 8 presentadas por la máster Cristina y el 9 haciéndole la enmienda que plantea la licenciada Mabel Navarro y para el tal fines los artículos consiguientes del resto del reglamento, sírvase levantar la mano. ¿En contra? Es que yo creo que sí debe meter a los otros actores, ¿cómo no los va a meter? Es que ahora me genera esa duda, porque aquí el resto de los artículos, vea que aquí el artículo 10 dice, la municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de pruebas para determinar la necesidad real del municipio. O sea, más bien vuelve, ya aquí estaba finiquitando qué pasó si no cumplió bien con el dinero que se le dio o la ayuda que se le dio. Y aquí más bien se está devolviendo, en el artículo 10 se está devolviendo a cuáles son las necesidades del municipio para solicitar la ayuda, donde en el artículo, de los artículos del 1 al 8 ya lo especificaba en esta nueva propuesta. Aquí es donde yo no sé si el resto de los artículos que vienen en el que tiene 24 artículos, valga la redundancia,
ella los está poniendo al final de esta propuesta de 9. Es donde no me queda claro. Suprimiría el resto, exactamente. Y bueno, ahí también habría que poner que rige a partir de su publicación, ¿verdad? Pero no sé, entonces, don Andrés, ¿cómo? No, yo entonces lo que estaría proponiendo es convocar a doña Cristina para el martes, que tenemos comisión. Y que aclare, para efectos de no cometer ningún... Pero entonces... Disculpe, de nuevo. El reglamento, como yo lo vi bien, digamos, los 9 artículos. Pero sí no incluye más actores que personas físicas, ¿verdad? No organizaciones, no centros educativos. Eso es, nada más. Pero los 9 artículos los vi bien, sin embargo, nada más están esas personas. Ok, entonces ¿están de acuerdo que convoquemos a doña Cristina para el martes? Compañeros. Ok. Seguimos con el reglamento. Sí, unánime. Ley de vivienda municipal. Este es el oficio GAJ 121-2022 del reglamento a la ley 10.199. Entonces le doy la palabra a doña Mabel. Gracias, don Andrés. Mire, con este reglamento me pasó más o menos como cuando vino aquel reglamento de la movilidad ciclística, que no era la movilidad ciclística. Así. Más o menos. Resulta que este reglamento que se intenta realizar desde la administración, desde el departamento legal, en realidad es un copia y pegue parafraseado de la misma ley, pero que incluso está omitiendo y quitando un montón de información y reglamentando cosas que ni siquiera existen en la ley, en la 10.199. Yo no estaría de acuerdo en que ese reglamento se pasara ni siquiera al pleno. Más bien les estaría pidiendo, como si lo tienen a bien, que se devuelva a la administración para que busque el departamento legal realizar los reglamentos que sí le pide la ley. Es que vamos a ver, hay un asunto donde en el artículo 23 de la ley dice que esa ley va a tener un reglamento realizado por el IFAM, que tiene que elaborarlo el IFAM. No sé si ya el IFAM tiene el reglamento a la ley 10.199, pero la misma ley, por ejemplo, en el artículo 5, denme un momentito y le busco el artículo 5, porque yo nada más puse aquí artículo 5. En el artículo 5 dice, características de los proyectos de vivienda municipal. Los proyectos de vivienda municipal estarán destinados a satisfacer las necesidades habitacionales existentes en el cantón. Cada municipalidad, y aquí dice, cada municipalidad determinará reglamentariamente los criterios para la suscripción de contratos para el otorgamiento de los derechos de usufructo habitacional del proyecto. Entonces, lo que quiere decir es que la municipalidad tiene que crear un reglamento para este contrato, para la suscripción de contratos. Porque según la ley hay viviendas que pueden ser en usufructo, aunque sea vitalicio, viviendas que sí van a ser de propietarios, viviendas que van a ser en condominio, y el reglamento que está proponiendo la administración no dice nada de eso, absolutamente. Y hace ahí como, me perdonan el costarriqueñismo, un sancocho de la misma ley. Y lo que salió fue un asunto completamente extraño. Incluso, como les decía, ellos están ahí restringiendo los alcances de la ley y confundiendo algunos objetivos que no se abarcan en este reglamento. El artículo 13 de la ley
inciso 7, también dice que tiene que meterse en unos gastos de forma reglamentaria por parte de la municipalidad. Pero entonces habría como que volver a enviárselo a la administración, a mi parecer. Yo no sé si ustedes lo vieron así. Es que si agarran la ley y agarran el reglamento, son las mismas palabras, nada más que uno en tiquicia y otro en legal. La ley en legal y el reglamento en tiquicio. No le oigo. Sí, es que, bueno, ahora no tengo fresca el proyecto de ley cuando... Bueno, buenas tardes a todos. Ahora tal vez no tenga muy fresco lo que era la ley, pero me acuerdo que en una lectura que yo hice de la ley, una de las críticas que vi es que no era muy funcional en el sentido de que la ley se limitaba a desarrollar cualquier tipo de proyecto, sea en condominio, segregación, ¿cómo se llama?, en urbanización, pero con la única posibilidad de yo ceder el usufructo a las personas. Es decir, la persona teniendo su... Yo es que por eso no recuerdo cómo quedó al final la ley, pero yo le critiqué ese momento, que en ningún momento va a ser propietaria, va a ser usufructuario hasta de por vida, de vitalicio, y sí permitía el traspaso de las propiedades. Es decir, entonces, usted va a pagar la casa, va a pagar con el bono, o le van a dar un bono, contemplan todas las modificaciones a nivel bancario por parte del limbo, para poder ejecutarse en ese sentido, pero usted va a pagar un tipo de préstamo, pero lo que va a obtener al final es el usufructo. Y como usted tiene el usufructo, usted sí lo puede vender, lo puede ceder a un tercero, pero la propiedad usted no va a ser dueño del dominio de la propiedad, solo va a ser dueño del usufructo. Ya hablaba de eso, y entonces, ¿quién va a adquirir en esas condiciones esas propiedades? Entonces me parecía poco funcional la ley, porque sí ubica todo el contexto para desarrollos como igual que actualmente puede hacer la municipalidad por proyectos de ley, haciendo un proyecto de ley. Tenemos el caso de La Esperanza, que ahí falta un proyectito de ley para que la Asamblea autorice ya unas que avance, para que autorice la segregación y la venta bajo ciertas condiciones a terceras personas. Ahí perfectamente se puede hacer así, pero tal vez el espíritu era, yo voy a controlar de por vida un condominio, una urbanización, pero como ciudad, como gobierno local. Y acá hay que dejar abandonada aquella casa, yo la recojo o incumpla ciertas condiciones, la recojo y se la entrego a otra persona. Es decir, es como el cementerio. Y eso lo critiqué yo mucho en la ley. Entonces, tal vez habría que ver dónde, si eso se modificó en algo, o no. Ahora no preciso si yo leí el proyecto, creo que fue que leí la ley, pero no me pareció que no permite como la titularidad a título de dominio de la propiedad, solo de usufructo. Y ahí es donde digo yo, este proyecto no va a tener, va a quedar en el aire, por decirlo así. Va a ser dueña la finca, la municipalidad, va a ser dueña de un condominio, de la nuda propiedad se llama en derecho, y los usufructuarios van a ser aquellos quienes pagaron el derecho para ser usufructuarios. Oyojo, gracias. Sí, que volviendo al tema, en el del artículo 23, que les decía antes, dice reglamentación, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal deberá emitir el Reglamento General de Vivienda Municipal para que las municipalidades el
el reglamento que las municipalidades podrán acoger como base para la implementación de la presente ley. Era el IFAM el que tiene que hacerle un reglamento a la ley como tal. Y digamos que las municipalidades lo que tienen que hacer es reglamentar, pero lo que se le pide en específico, no de toda la ley otra vez. Sí, hemos dado en muchos proyectos que intervienen las municipalidades darle esta facultad al IFAN no como una obligación, sino como una facultad para que ellos hagan como la guía para todos los... Lo mismo hicieron con la ley de licores y con otras normas que están incluidas en los reglamentos municipales. Y si no me equivoco, este reglamento es la base que utilizó el IFAN para hacer eso, siempre con matices de cada municipalidad. Por ejemplo, ¿cuáles matices pueden ser? Bueno, ¿cómo voy a hacer yo los procesos selectivos? ¿Cómo voy a escoger a las personas? ¿En qué me voy a basar? Que aún así lo consideran, pero en el aspecto general, en el marco jurídico general, si no me equivoco, este fue como la propuesta que hizo el IFAN adaptada a la municipalidad de Grecia. Eso se trató hace ratillo aquí. Y siempre no estamos hablando que porque lo hizo el IFAN es el mejor de los reglamentos, pero también creo que la confusión se da de que siempre, si usted lo ve, habla de contrato de usufructo. De contrato de usufructo. Y ahí es donde se hace una mezcolanza que usted dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué quieren decir aquí? Y al final usted se da cuenta que lo único que va a hacer la persona va a ser usufructuario.
Entonces, compañeros, licenciado, ¿usted está de acuerdo entonces en el planteamiento de Mabel de trasladarle a la administración para que rectifique? Es lo que no he entendido. Sí, sobre todo en ese punto, tal vez porque sí es viable. ¿Por qué es viable? Porque los reglamentos nunca pueden estar por encima de la ley y existen leyes especiales, tanto el Código Municipal como leyes especiales que le permiten a las municipalidades hacer ese tipo de donación. Entonces, incluso agregarle, si no está ahí, agregarle como último punto que también supletoriamente se aplicarán todas las leyes que permitan hacer donaciones a diferentes instituciones o asociaciones específicas sobre desarrollo y fundaciones, por ejemplo. Me estás confundiendo. Ok. Estoy con el tema del reglamento de vivienda, por favor. Bueno, Sí. ya. Ok. Ok, la ley pide reglamentar esto, ¿verdad? Ese reglamento, estoy claro que fue la propuesta que incluso el IFAN hizo. No necesariamente yo puedo decir, es que bueno, yo me acuerdo que yo me encontré algo de esa ley. Ok, bueno, no cabe mal hacer una revisión general, pero sí lo que ha sido claro es que en esta ley no es para que la municipalidad segregue, construya un proyecto y se lo venda o se lo done a terceras personas. Lo que se dona aquí es el derecho de usufructo, donde la municipalidad de por vida va a ser el dueño de la nuda propiedad y pese a eso las personas van a tener que pagar lo que es la construcción y el costo del lote. Lo cual es una ley que me parece que no va a ser de mucha aplicación y no va a ser muy eficaz, pero ya es un tema de legalidad y hay que tomarlo en cuenta como una herramienta más que pueda tener el gobierno local para aplicarla. Ante la duda, es mejor hacer una revisión previa antes de la aprobación del reglamento, que además no es un reglamento que es urgente, puesto que el único proyecto de vivienda que hay difícilmente entraría bajo el esquema de la ley de vivienda actualmente. Exacto. Entonces, compañeros, retrotrayendo el acuerdo anterior, si les parece, ya conversando con la máster Cristina Céspedes, como ya nosotros habíamos aprobado el reglamento de ayudas para escuelas, colegios, fundaciones y asociaciones, entonces este se suprime solamente para los vecinos, para personas físicas, que es lo que atiende el Departamento de Gestión Social. Entonces la modificación sería en 2 artículos. En el primero, eliminar desde también hasta Grecia, ¿verdad? Que eso implica otras organizaciones que no están contempladas dentro de este articulado, y la modificación planteada por la compañera Mabel en su artículo 9.
y que al final se coloque el estribillo de rige a partir de su publicación, en la publicación del Diario Oficial, la Gaceta, tal y tal y tal y tal. Y que se... Por lo tanto, compañeros, los que estén a favor de anular el acuerdo anterior, sirva se levanta la mano. Unánime, para que queden firme. Unánime, entonces, para aprobar este nuevo acuerdo. ¿En contra? Unánime. Perfecto. Con relación entonces al reglamento de vivienda, los que estén a favor de trasladar a la administración para que se aboque a lo que está solicitado expresamente en la ley en temas de reglamentación de vivienda y solicitarle también al IFAM, ¿verdad?, que proceda con la creación del reglamento para estandarizar el tema en los 84 municipios del país. Sírvanse a levantar la mano. Son dos acuerdos, ¿verdad? Listo, compañeras. Continuamos entonces con ley de ética. Permítame un momento. Seguimos con el reglamento de ética de la Municipalidad de Grecia. Este reglamento lo planteó también el departamento legal, ¿verdad? En su momento se había trasladado, el señor alcalde lo planteó. Si tienen ustedes observaciones al respecto. Mabel. Gracias. No, yo nada más tendría una observación aquí que supongo yo que es muy obvia, pero a veces es mejor que de verdad aparezca por escrito. En el artículo 11 dice que tiene que haber una comisión institucional de ética y valores, y en el inciso E dice reunirse al menos una vez cada 3 meses. Que se deberá levantar una minuta de reunión por cada sesión que desarrollen con el detalle de los asuntos tratados y el acuerdos tomados. Ahí hace falta una S. Para la deliberación del comité se deberán presentar al menos 3 de sus miembros. Es algo que ya les digo, me parece a veces obvio, pero si no está escrito a veces la gente no lo interpreta bien, ¿verdad? Que estas reuniones serían dentro del horario laboral, supongo yo, ¿verdad? Es como especificarlo en esa parte, eso. Y en el artículo 14 es un asunto de forma, que se ve mal, está mal de los incisos, ahí donde dice A.A, B.B, C.C, porque esa numeración no existe así. Sería nada más A, B, C, D, E, F. Es un asunto de forma completamente, en el artículo 14. Después de ahí, ninguna otra observación. Ok, compañeros, ¿alguno más con observaciones? Tal vez en este asunto me preocupa la constitución de la Comisión Institucional de Ética y Valores que viene ahí, porque me parece que una comisión no puede suplantar las competencias del jerarca. Y en el tema de la administración corresponde a la alcaldía y a quien éste defina en este tema. Y en el Consejo Municipal le corresponde al Consejo Municipal tomar decisión con relación al secretario, secretaria municipal y al auditor. Entonces, yo sí creería que no debiese ir ni el artículo 9
ni el artículo 10, puesto que la comisión vendría a coadministrar en un tema de competencias legales que le asiste al jerarca, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes, porque a mí sí me preocupa ese tema. Don Cristian, lo veo como... Es que vea, por ejemplo, dice la constitución de una comisión institucional de ética y valores. Usted puede tener un comité de ética y valores para promover, que es diferente, pero ya para que usted venga a constituirlo en una comisión ad hoc o de un órgano auxiliar de la administración, eso es violatorio a los principios de derecho. Pida la palabra. Gracias. Sí, tal vez el problema está ahí en la palabra comisión. Debe ser una comisión interna, ¿verdad? Como existe la comisión interna de salud ocupacional, la comisión interna de control, iba a decir político, bueno, de todas las comisiones que hay, la comisión de control interno, ajá, la comisión interna de salud ocupacional. Entonces, tal vez yo creo que es el concepto de comisión, que es lo que, qué tipo de comisión es como se debe hacer. O sea, yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando quede claro que es una comisión interna y me imagino cómo debe ser conformada. Entonces, yo creo que, me imagino que también la debe manejar el jerarca dentro de... Ok, estoy de acuerdo en el tema de comité, entonces incluyámosle el cambio de comité y que se sustituya en lugar de comisión y que además se le ponga dentro de las funciones, que aquí las estoy viendo, que me parecen que son de un comité, no de una comisión, ¿verdad? Es también promover la formación y capacitación al personal, ¿verdad? En materia de ética y valores institucionales, ¿verdad? Porque lo que dice es actuar como catalizador del fortalecimiento, velar por el cumplimiento del presente reglamento, presentar sugerencias a la administración, acordará su organización interna para el ejercicio de sus responsabilidades o funciones, reunirse al menos una vez cada 3 meses, que creo que eso es muy lejos, divulgar y promover entre el personal municipal los valores y principios éticos del servidor público, ¿verdad? Rendir a la alcaldía, se nombrará, la persona coordinadora ejercerá las potestades, la persona que ocupe la secretaría y ya. Y yo creo que las recomendaciones que planteó Mabel están bien. Don Luis Diego. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, tal vez para entender el concepto ese o conceptualizar el objetivo del reglamento de ética, tal vez hay que retrotraernos dentro del concepto de la ética. En realidad, la ética son una serie de normas, de valores morales que no tienen que ser reguladas. Usted tiene una ética o no la tiene, punto. De ahí pasamos a regularlas dentro de la sociedad para hacerlas coercitivas, es decir, ya no es un tema, pese a que se denomina ética, ya no es un tema de ética, se denominan normas, es un cuerpo normativo deontológico donde yo le exijo a un determinado gremio un comportamiento, ya que lo que se denomina ética, aquel valor que nace de muchos milenios atrás, hasta por normas cristianas, y que hoy yo no robo, no porque me metan a la cárcel, no, yo no robo porque va contra mis valores. Para dar un ejemplo muy abrupto de lo que puede ser considerado un valor de la ética. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un reglamento municipal que está limitado para sancionar? ¿Es una norma deontológica o es ética? ¿Qué es lo que pretende? Entonces, si creo un comité, ¿cuál es el objeto de este comité? Determinar que alguien violenta la norma ética, en este caso, deontológica de la institución, para abrir un procedimiento administrativo, ¿o no? ¿Qué posibles sanciones hay en estas y cuáles violaciones a estas normas deontológicas
que están dentro de este reglamento pueden ser motivos de una suspensión o al menos de una sanción administrativa escrita, que es lo que para mí alcanzaría la norma, porque ya las demás causales son temas índole de principio de legalidad, índole de ley laboral, ¿verdad? O de sanciones establecidas en alguna ley específica, porque es un principio de reserva de ley. Entonces, aquí estamos hablando de un reglamento. Entonces, si aquí lo que pretende el concepto de este código de ética es fomentar esos valores, que creo que no está mal, pero esos valores o se tienen o no se tienen. Un reglamento, un comité, no lo va a imponer hasta tanto no puedan ser consideradas normas deontológicas. Y digo todo esto para ubicarme en el comité. Si al final lo que se quiere es luchar por al menos dar un mensaje de ética, que es lo que se puede lograr por una ley de esas, sí es crear un comité con el propósito de promulgación del reglamento de ética. Dentro de ese concepto es que creo que tiene que ir dirigido el comité correspondiente. Sí, en el tema de las funciones del comité están claras, que creo que es parte de lo que usted está planteando, pero por ejemplo en el tema de denuncias, sí le traslada competencias al comité, entonces habría que eliminarlas a la comisión, porque yo creo que, digamos, del procedimiento de trámite de denuncias por incumplimiento del presente reglamento, eso no es competencia de una comisión. Dice, se define el presente procedimiento para darle curso a los incumplimientos recibidos por violación al reglamento de ética de la Municipalidad de Grecia. 13. Presentación de la denuncia. La persona que detecte la supuesta infracción al presente cuerpo normativo podrá plantear la denuncia escrita dirigida a cualquiera de las siguientes instancias: titular de la alcaldía, comisión institucional de ética y valores o en la oficina de recursos humanos. Los dos únicos lugares donde se debe presentar la denuncia es en la alcaldía o en recursos humanos, porque es un tema administrativo y no tienen la investidura, la comisión, para venir a sustituir la responsabilidad jerárquica. Yo creo que está mal, vamos a ver, se perdió el objetivo, Ajá. porque vea que en el alcance dice que es para cumplir como objetivo promover la cultura de ética de la municipalidad a través de la educación y guías formalizando los valores. Y dice que los establecidos, pero en ningún Ajá, pero no para resolver, no, ni para sancionar, exacto. Que Dios lo acompañe. Entonces, con el tema de denuncia y procedimiento de incumplimiento, hay que eliminarlo. No, tal vez el de denuncia sí, lo que hay que eliminar es que no sea la comité, sino en el caso, digamos, de la presentación de denuncia, la persona que determine la supuesta infracción del presente cuerpo normativo podrá plantear la denuncia escrita dirigida a la alcaldía para que valore la gravedad del caso, ¿verdad? Hasta ahí. Si la persona a denunciar fuese el titular de la alcaldía, la vicealcaldía o algún miembro del consejo municipal, la denuncia deberá presentarse a la auditoría interna, para la cual trasladará ante el Tribunal Supremo de Elecciones e instancias que correspondan según sea cada caso. Tampoco considero, ¿verdad? ¿Ante quién es? ¿Ante el tribunal? Sí, recuerde que los puestos de elección popular, que son el caso, los regidores, síndicos, alcalde, vicealcalde, ¿quién es el jerarca? Porque solo el jerarca es quien puede iniciar un procedimiento administrativo. Entonces, en este caso solo procede o elevarlo a la Contraloría General de la República en caso de afectación a la hacienda pública y que tenga que ver afectación a la hacienda pública o el Tribunal Supremo de Elecciones, porque solo ellos
pueden iniciar un proceso administrativo porque solo ellos son los que pueden emitir una sanción. Yo, para mi criterio, hay que eliminarlo porque es muy confuso. Y Sí, aquí, y no son idea- empleados municipales. la idea del reglamento, bajo el concepto que anteriormente dije, no es la sanción, es la promoción de la ética en la administración, en el gobierno municipal, en la función. Ya cuando trasciende, para eso está, digamos, el artículo 3 de la Ley de Control Interno, el tercero, que habla del principio de probidad, que ahí encierra todos esos conceptos. El cómo debe de actuar dentro de la probidad que debe actuar y debe conceptualizar cada funcionario en sus funciones. Y es ahí donde puede surgir una pérdida de confianza regulada en el 71 del Código de Trabajo, aplicando el artículo 3 de la Ley de Probidad, bueno, dentro de otras cosas, ¿verdad? Y ahí sí yo tengo de mano el principio de legalidad para poder tomar una sanción con relación a las normas que me permiten tomar la sanción, porque yo estoy quitando un derecho fundamental a la persona, que es el derecho al trabajo, por esto estoy sancionando. Entonces, ese reglamento no podemos hablar ni de denuncias, pero porque no está bien, ¿qué puedo hacer yo con esa denuncia? Llamarle la atención o decir, no lo vuelve a hacer, vea que tenemos un código de ética. Para mí el espíritu de ese reglamento únicamente tiene que ir a la promoción de la ética y la formación de la ética y al fomento en los empleados, incluso más allá, al pueblo de Grecia. Entonces, ¿les parece a ustedes? No me voy a complicar. ¿Les parece rechazar este reglamento y que se aboquen a la presentación de un nuevo reglamento en el tema de promoción de los valores y de la cultura de la ética en los empleados públicos? Quitar el capítulo de denuncias. Sí, porque el tema de sanciones, el procedimiento para interponer sanciones está establecido en quienes incumplan los enunciados establecidos en el presente reglamento. Están sujetos a las sanciones señaladas en los artículos 158 del Código Municipal, artículo 89 al 42 de la Ley General de Control Interno. Eso lo tenemos claro los funcionarios, ¿verdad? Vigencia y el reglamento estará vigente, ¿verdad? Entonces, quitemos entonces, ¿si les parece a ustedes el capítulo sexto? Entonces, Son dos capítulos, don Andrés. Es el capítulo sexto y séptimo que habla de sanciones. Lo del comité sí, pero y que se cambie, digamos, toda la parte donde decía comisión, por comité. que se cambie el término por comité. No, porque no puede administrar la auditoría. Todos los que estén a favor de eliminar el capítulo 6 y 7, siempre se levantan la mano. Sí, que se... Y que se cambie todo la enumeración, digamos, como queda, de nuevo. se corra, y que además, donde decía comisión, se establezca comité. Ahí. Los que estén a favor, siempre se levantan la mano, unánime. ¿En contra? Ok, perfecto. Voy a decretar un receso hasta por 5 minutos.
Continuamos. Ok. Bueno, compañeros, y por último, se va a atender lo que es el reglamento la modificación al reglamento al mercado municipal. Yo quiero decir que me voy a inhibir, no porque tenga interés directo alguno, ¿verdad?, en el tema, sino porque debo de cumplir lo que establece el artículo 31 del Código Municipal con relación al tema de los parientes por afinidad en tercer grado. Entonces me inhibo de la discusión y de la votación. La moderación va a quedar a cargo de la compañera Mabel Navarro. En este caso, quien pidió, voy a entregar nada más la palabra al licenciado Hernández, que fue el que la pidió en primer lugar, para ya doña Mabel pase, y yo me paso aquí a cualquier parte del salón, puesto que no voy a estar en la discusión. Licenciado. Bueno, sí, gracias, señor presidente. Con respecto al tema en específico, existe una comisión especial, la cual está integrada incluso por personas que no son miembros del Consejo, lo que constituye una violación al inciso G del artículo 34, que son parte de las obligaciones del presidente, nombrar comisiones especiales a los miembros de las comisiones especiales y permanentes. En el inciso G establece solamente que deberán estar representados la mayor parte de fracciones. Eso constituye que esas comisiones especiales tienen que ser nombradas con los miembros del Consejo. Hoy en día, con la actual ley, también por medio de suplentes, pero no en este caso por miembros que sean externos al Consejo Municipal. Ya por esa misma razón hay un error en el procedimiento, lo cual le causa nulidad a esa comisión. Producto de eso, ese dictamen de esa comisión, que ya se naturalizaría como dictamen, se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos. La comisión de mi parte he encontrado contradicciones dentro de la ley, porque cuando usted modifica un artículo, este mismo artículo, lo que reza este artículo puede entrar en contradicciones con otras normas del mismo reglamento, situación que no puede ser admitida de ninguna forma. Incluso, para darles un ejemplo, por aquí tengo las anotaciones, en el caso se refiere mucho al artículo 14, 11, 12. Podrán también pasar a ser inquilinos aquellos que figuren como beneficiarios designados en escritura pública, los cuales solo podrán ser participantes en primer grado de consanguinidad y afinidad, donde el inquilino cede causa mortis su derecho a un tercero. Es decir, nada tiene que ver la cesión en que establece el artículo 25 con el beneficiario que habla el artículo 14 actual. Entonces, ahí empieza una contradicción. En el artículo 11, cuando hablan de las que no modifican y queda vigente, prohíbe la cesión de acciones cuando se trata de sociedades anónimas. Entonces, por un lado, el 25 me permite ceder las acciones, pero el 11 me prohíbe ceder las acciones. Y como hay que limitarse en forma rígida
en el análisis de los puntos específicos que dijo una comisión que per se no estaba bien constituida o legalmente constituida, pero ya tenemos un documento que digamos que hay que valorar, no se modificaron otros artículos que tenían consecuencias al modificar el artículo 25. Por lo que yo recomiendo que hasta no se haga un análisis integral que vengan a afectar estas modificaciones propuestas, no se puede aprobar las modificaciones. Consecuentemente, debe de rechazarse las modificaciones planteadas en lo que se denominó comisión especial, no solo por el defecto procedimental, sino porque no se consideró las modificaciones en una forma integral del reglamento, lo que causaría una contradicción en el mismo. Y volver a futuro a discutir las modificaciones que correspondan, si así las consideran las nuevas administraciones. Gracias, licenciado. ¿Algún otro compañero que tenga alguna observación al respecto? Don Cristian. Bueno, yo sí debo decir que esto inicia en un periodo cuando fue una nota de los inquilinos, tal vez para el compañero Oscar, ¿verdad? Para ponerlo en contexto. Creo que fue en el año como 2020, 2021, es algo nuevo. Después se conforma la comisión especial, la cual estaba la administración, 2 compañeros del consejo, creo que estaba aquí el servidor, ¿verdad? José Mario, y 2 representantes del mercado o de los inquilinos del mercado. Vamos a ver, ¿a qué voy? Me preocupa mucho que 2 años después nos encontremos o se diga o se pueda decir que esa comisión estaba. Recordemos que, y ahí tal vez a don Andrés, bueno, que no está, pero sí es importante decir, las comisiones se le ponen un plazo, a cada documento se le pone un plazo. ¿Para qué? Porque yo creo que ha sido un tema de mucho desgaste por medio de 2 años y, o sea, nunca tuvo un plazo, nunca tuvo un inicio, un final y yo veo que, como dirían en mi pueblo, la cosa se puede estar enredando. Yo de mi parte sí estoy de acuerdo en la sesión y le voy a decir por qué. Porque el problema no es de ahora, el problema viene de muchos años atrás. Es que no es un problema de nosotros. O sea, el mercado municipal inició en el 2020, porque hay muchas irregularidades que pasaron en la anterioridad y todo el mundo dejó pasar por alto. Imagínense lo que indican, que no había reglamento. Entonces, ¿cómo se hicieron todas esas ventas de sesiones? ¿Quién las autorizó? Yo me preguntaría. ¿Quién las autorizó? ¿Quién fue el que firmó esas autorizaciones? Más bien, entonces yo podría pensar, y investiguemos desde aquí a 20 años atrás, para verificar a ver qué fue lo que pasó, cómo pasó y qué pasó, y quién autorizó y quién no autorizó. ¿Por qué? Porque el problema no viene de ahora. Yo he escuchado ahí, lo digo así, es que yo pagué 9 millones, yo pagué 10 millones, ¿y bajo qué entonces qué figura se hizo? ¿Qué autorizó que eso se hiciera? ¿Y quién lo autorizó? ¿Bajo qué ley lo autorizó? ¿Existía una ley que le daba esa potestad si no había reglamento? Esa es la pregunta que yo tal vez me queda ahí en la duda y me queda en el pensamiento, porque, o sea, evidentemente, como le digo, el espíritu es apegarse a la parte legal, pero también hay muchas cosas dentro del entorno que hay que solucionarlas, a lo que legalmente también se nos permita, que eso es muy de suma importancia. Me preocupa mucho, ¿verdad?, que entonces esa comisión se fue a jugar a casita, si fue así. Se jugó a casita.
¿Por qué? Porque los temas se toman con seriedad. Entonces, ahí es donde uno se pregunta cuál fue el espíritu. Pero bueno, yo creo que será importante dar el análisis de ese tema a lo más profundo y ver todo eso. Sí, yo he visto, por ejemplo, he visto algunas cosas en el mercado que se ha venido haciendo como una costumbre de los viejos inquilinos de acaparar ciertas cosas y no permitir que los demás, quizás que los inquilinos nuevos del mercado son los más perjudicados en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque como han dicho ustedes acá, viene y resulta que los que ya están y tienen así espuela ahí en el mercado son los que hacen del árbol caído un problemón. ¿Qué resulta? Si Oscar Vargas llega ahí a solicitar que le alquilen un localito, quizás, dependientemente de lo que yo vaya a poner, habrán muchos que se oponen. Porque quizás sí es muy posible que la gente sea así. ¿Por qué? Porque se produce mucho dinero para algunos y poco para otros. Resulta que los poderosos que tienen su buen tiempo de estar ahí, pues no van a permitir que haya una competencia por ahí. Aunque conozco el reglamento, lo he estado leyendo y he visto que no se debe competir con los mismos que hay ahí, porque el mercado se hizo con un fin, como dice, con un fin del pobre, del agricultor, de la gente que ha llegado y que empezó a llegar ahí con buenas razones. Entonces, era un alivio para el finquero, era un alivio para el parcelero, un alivio para todo el mundo, donde podía vender sus cosechas, sus productos. Pero resulta que en estos momentos quizás es muy lucrativo para muchos, porque eso es lo que se ve, es muy lucrativo para muchos. Pero ¿cuáles? Aquellos que ya tienen no sé qué tiempo y nadie los puede correr porque tienen su derecho todavía. Porque según viendo el reglamento, mientras paguen o estén a derecho con todo, no lo pueden quitar del medio. Sí, gracias, don Oscar. Al respecto, yo quiero hacer una aclaración con el tema de lo de la comisión. No es que la comisión, a lo que fue la comisión, se le venga a decir ahora que no sirvió, no. Hace mucho tiempo atrás yo incluso me eché encima a los inquilinos del mercado porque yo dije que eso no era una comisión. Aquí en el pleno lo dije y ellos arremetieron contra mía y en redes sociales y en los pasillos del mercado igual. Incluso hasta se dejaron decir que yo había dicho que ese reglamento de aquí no pasaba porque jamás iba a pasar. O sea, afirmaciones de ese tipo, y eso no fue lo que yo dije. Yo lo que dije es que así como estaba no podía pasar. Así como estaba, hay que hacerle modificaciones al reglamento. A esas personas se les indicó que eso no era una comisión, porque las formas de las comisiones, ya sabemos que los que vienen de afuera pueden fungir como asesores externos, más no pueden tener voto, porque además son beneficiarios directos del tema del reglamento, y por lo tanto de ahí que se les dijera a ellos qué era lo que había pasado en aquel momento con esa estructura de la supuesta comisión, que tuvo que haberse llamado desde un inicio mesa de trabajo para la modificación del reglamento de los artículos tales y tales del reglamento del mercado. Ahora bien, yo lo que siempre he insistido aquí es que hay una confusión donde algunos de los inquilinos del mercado, no podría decir que sean todos porque no conozco a todos los inquilinos del mercado, se han arrojado que el ser inquilino de ese puesto, de ese local, es que es el dueño del local. No. El mercado municipal, como estaba diciendo
en otras sesiones, fue, vamos a ver, el espíritu de la creación de un mercado municipal era darle a esas personas de escasos recursos, con problemas económicos, qué sé yo, un lugar donde venir a poder mantener a sus familias, por así decirlo. Y son concesionarios. Concesionarios, no son dueños. Y daba el ejemplo yo de que por más que yo alquile una casa, el dueño nunca la va a poner a nombre mío porque yo no la voy a comprar. El mercado municipal es de el pueblo de Grecia, no es de los inquilinos del mercado. Que esa es la parte donde tal vez ellos no les gusta mi punto de vista, porque yo he defendido esto en todos los momentos de aquí para atrás. Claro, es un bien municipal. Es como que entonces yo me apropie de una esquina del parque, porque yo voy a alquilar un pollo de ahí, del parque, y entonces yo me siento ahí, nadie más se puede sentar ahí. No. El mercado, ellos son inquilinos del mercado, pero el mercado es de la Municipalidad de Grecia, del Cantón de Grecia. Ahí es donde tal vez hemos entrado en problemas. Y yo sé que me he ganado algunos enemigos, pero de verdad que yo nunca lo he hecho ni para perjudicar a nadie ni para beneficiar a nadie. Yo estoy aquí para abogar por el pueblo de Grecia porque así fui elegida hace 4 años. No para un sector ni para unas personas. Y eso sí quería dejarlo en claro y ojalá que quede así en el acta, porque son muchas las veces que he tenido que estarme defendiendo por este tema fuera de este salón de sesiones. Le voy a dar la palabra a don Cristian y ahorita vemos cómo entonces acomodamos lo del acuerdo y a ver cómo nos va. Sí, son dos dudas también que tengo. Y bueno, y también una recomendación. Vamos a ver. La primera duda que tengo es, por ejemplo, José Mario, cuando hablamos del mercado, y cuando hablaba yo que hay que ver para atrás, la que era la esquina de los discos, que ahora es una venta de pipas y ahí de todo eso. ¿Qué dice el reglamento? ¿El que tiende ahí es el dueño? ¿Usted me podría decir si es el dueño o no? El que tiende ahí, un señor que tiene un problemita en un ojo, él es el dueño de ese local, él es el arrendatario de ese local. Porque ahí dice que tiene que estar mínimo 8 horas el dueño, ¿no? O por lo menos 6 horas, como es parte de... Buenas tardes a todos y pues nos resume aquí estar para ser facilitador como corresponde, ¿verdad? Y para contestarle, licenciado Cristian. No soy licenciado, don Cristian. Usted se refiere al localito que está en la parte oeste del mercado. Los antiguos discos. Exacto. Ajá. El dueño del local presentó una nota donde indica que el señor que tiene ahí es el administrador, porque él no puede estar en los dos puestos. Sí, pero entonces eso es su arrendar. No, señor. No, o sea, es un empleado, ¿verdad? Justamente la palabra que me facilitan aquí, él tiene un administrador en ese local. No significa que el administrador sea el dueño, ¿verdad? Evidentemente uno controla técnicamente los movimientos porque usted ve que el dueño va a hacerse nada y trae los insumos y los deja ahí en ciertos días de la semana. Pero también hay muchos inquilinos que tienen 2 locales, no solo es el único, ¿verdad? Y tienen administradores. Pero para mí eso es su arrendar. Pero es que ¿cómo usted lo demuestra? Ah, qué interesante. Ahí, entonces pasa lo mismo que dice el licenciado. O sea, no hay manera, por todos lados siempre hay una forma de que hacen las cosas. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Pero bueno, yo sí lo estaría solicitando tal vez a Mabel como presidenta en ejercicio de la comisión y que tome los 2 acuerdos, ya sea de aprobar o no aprobar
el reglamento, tal como está. Y segundo, ya sea devolverlo, ¿verdad? Porque yo en lo personal, bueno, aquí está el informe de la comisión de revisión del reglamento. Bueno, aquí estuvo don Francisco, Carlos, Rodolfo, Arturo, José Mario, usted estuvo también por ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿no? o sea, más que nunca, el cuidar, ¿verdad? Si es tal así como se expresa, el envolverse, ¿verdad? El cuidar jurídicamente las comisiones, ¿verdad? Para que eso también genera un tema de tiempo, de gasto, de todo, para que vengan de la mejor manera. O sea, como le digo, ya el señor Rodolfo Alvarado ya está, Dios lo tenga en la santa gloria, ¿verdad? Pero ahí estuvo también Francisco, que es el alcalde. Entonces yo creo que con más razón la responsabilidad de la administración en que las cosas se hagan, entonces más bien lo que se buscó o se intentó en ese momento, ¿verdad? Fue más bien viciarlo, si es tal como lo expresa el licenciado. Entonces eso es lo que hace perder el tiempo a los regidores, a la administración y a las personas, porque eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque como le digo yo, imagínense que esto fue el 5 de abril del 2022, o sea, el 5 de abril del 2024 va a cumplir 2 años. Cumplió 2 años, sí, perdón, cumplió 2 años. Entonces a mí sí me preocupa mucho porque la verdad, el tiempo es muy valioso, ¿verdad? El tiempo es muy valioso y ojalá se tomen las cosas de la mejor seriedad posible. Sí, solo para hacer una ampliación de mi comentario. Bueno, mi comentario no va dirigido al fondo de las solicitudes, sino a la forma en que se hizo. Primero que obviamente la comisión está mal confirmada y por ende se fue a jurídicos. Por eso jurídicos en un momento determinado donde determinó algunas inconsistencias dentro de la petición, para narrar un poco lo acontecido, decidió aprobar casi la parte esencial de esto, pero modificando las otras partes del reglamento. Pero sin embargo, por algunos comunicados internos de personas del mercado, dijeron que eso tenía que aprobarse tal y como ellos lo presentaron. Es ahí donde yo no puedo hacer las correcciones, ni tampoco el departamento legal, que también sí mandó unos datos que no podemos tomar la comisión decidió no tomarlos en cuenta por los comentarios que se hicieran, que había que respetar la literalidad del documento aprobado en las mesas de trabajo de esa comisión especial, de la llamada comisión especial. Es ahí donde, respetando eso, y al existir algunas contradicciones, es donde yo digo que hay elementos suficientes para yo legalmente recomendar por la forma no aprobarlo. Si a mí me pregunta que en la sesión es legal, yo le digo sí es legal. Lo que es prohibido es la venta, totalmente prohibido. Usted no puede vender cosas inalienables que son parte del haber municipal. Y solo para hacerles una referencia al respecto, que todo se basa principalmente en el artículo 25, donde incluyen ya un aspecto incluido en el artículo 14 del actual, pero dicen que en caso de las sociedades deberán ser que se pueden ceder también las acciones, en otras palabras. Pero el artículo 11 del actual reglamento, en el inciso A, dice, en caso de personas jurídicas, y eso no está siendo modificado, deberán presentar certificación literal de personalidad jurídica emitida por el registro de la propiedad y certificación de capital social donde indique quiénes son los propietarios de las acciones que lo conforman. En el caso de personas jurídicas que sean inquilinos, queda prohibido el traspaso de las acciones a terceras personas. Eso queda
está regulado en el artículo 11, inciso B. Pero resulta que la modificación propuesta por ellos dicen que también se pueden ceder las acciones. Entonces, ¿cuál artículo aplico? Esa contradicción no puede estar en un reglamento y es por eso que yo digo que hay aspectos de forma, ¿verdad?, que no pueden permitir que el informe de la llamada comisión, que ya lo dijimos, que tiene defectos de legalidad en su nombramiento, no puede ser de recibo, puesto que estamos encontrándonos contradicciones. No estoy diciendo que el fondo esté bueno o esté mal. Estoy refiriendo a lo que me corresponde a mí, que es la legalidad. Y si hay una contradicción, creo que hay más contradicciones muy claras y con solo una que exista, no podemos aprobar algo que venga luego a traer consecuencias negativas para la administración del mercado. Bueno, es para hacer una pregunta más que nada de ciertas. El reglamento lo constituye el Consejo Municipal, conformado también por el administrador del mercado. No. Entonces, ¿quién trae para acá todo el reglamento? Pues, ¿de dónde lo cogen entonces? El reglamento lo cogen de un reglamento viejo. ¿Y qué validez o qué vida tiene un reglamento de esos? Porque si estoy escuchando por ahí de que si un reglamento de esos ya ahí tiene 3, 4 años, en 4 años pasan muchas cosas en un mercado. Si tiene 3, 4 años, la gente mire, yo lo digo porque yo soy constructor y yo sé a qué se acostumbra el ser humano. Y conozco el movimiento de nosotros los seres humanos, que nos sentimos cómodos, no nos saca nadie. Pero si hay un reglamento que como que la municipalidad cada 2 años, siquiera le dieran una revisadita y conformaran realmente las leyes que ahí existen, a ver cómo están, que hubiera un inspector o alguien de aquí que fuera el quien va a echarle la checadita al mercado a ver qué es lo que está sucediendo. Porque lo contrario, la gente se acostumbra. Y se acostumbra a hacer las malas mañas, no las buenas mañas. Entonces, yo creería en mi lugar que se debiera de estar constantemente, cada 2 años, revisando el reglamento para checar qué está pasando en el mercado, que la misma comisión se encargue de checar lo que está pasando en el mercado, a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que dice el reglamento.
Voy a decretar un receso nuevamente por otros 5 minutitos y ya volvemos para cerrar la sesión de comisión.
Ok, démosle la palabra al licenciado para que le responda a don Oscar y entramos al acuerdo para someter a votación. Gracias. Para responderle a su primera duda de quién redacta, quién hace estas normas, cómo se modifican. Bueno, lo que queda muy claro en el Código Municipal es que el único que tiene la competencia para emitir los reglamentos es el Consejo Municipal. Ahora sí, ¿cómo nace la iniciativa de ese reglamento? Pueden nacer de muchas cosas, bueno, básicamente de dos formas. Una por iniciativa del señor alcalde, que la puede traer, por eso se presenta aquí, y dice, según conforme la ley tal, hay que hacer un nuevo reglamento. O actualizar uno, o por medio de la iniciativa de uno de los señores regidores, por medio de una moción. Ahí inicia todo un proceso administrativo que va a ser analizado en la comisión que corresponda, principalmente en la de jurídicos, para darle toda la estructura y la motivación del acto administrativo que luego se va a elevar al Consejo para que analicen ese dictamen y lo aprueben o lo desaprueben. En este caso, como lo indiqué, encontramos errores de forma, porque primero que nada se habla de una comisión especial, pero solo hay 2 regidores, 2 miembros del Consejo, y tienen que haber como mínimo 3. Y después se integran otras personas que dicen que son parte de la comisión y firman como parte de la comisión, que son inquilinos del mercado. Ellos no pueden ser parte de una comisión. Ahí nos encontramos con una nulidad en la forma del procedimiento, cómo se hizo. Ellos pueden ser asesores y tuvieron que haber sido nombrados como asesores por el señor presidente, que es el único que tiene la facultad para nombrar asesores para las comisiones. No se hizo así de esa forma tampoco. Después, a los inquilinos del mercado, parte de la elaboración que usted aquí no elabora, se les pide un criterio o una opinión, porque ellos son los operadores y los que viven en el mercado, y por respeto a ellos se les va a pedir su opinión, no porque tengan derecho a darla, porque al final al cabo, los que tienen la parte técnica, que es la parte jurídica, y la parte administrativa, pedir las modificaciones. Por ejemplo, don Mario puede decir, mira, hay una falencia en esto y esto, y yo ocupo una modificación del reglamento. Entonces lo manda al alcalde, y el alcalde, por iniciativa y por recomendación de uno de sus funcionarios, en este caso funcionarios, dice, bueno, sí, hay que modificar, como lo ha hecho Jacqueline en el acueducto, o lo ha hecho el IDC. De esa forma va evolucionando. El derecho pasa en una constante evolución y los reglamentos son parte del derecho. Y eso, por eso aquí siempre en el seno del Consejo, independientemente de los operadores, van a haber modificaciones o cambios totales en los diferentes reglamentos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y hoy, entiéndase que por todo esto que se determinó, hay errores de forma y fondo, sí, que no nos permite, y la comisión dijo, no, se nos aprueba eso así, y así no se puede aprobar al encontrar, sí, ese tipo de error, porque causan vicios de nulidad. Ahí vamos muchas gracias, licenciado, sí, es con el acuerdo entonces, porque entendiendo de que, como lo acaba de expresar el licenciado, no, la comisión, es que no quiero ni siquiera decir la palabra comisión, pero lo que funcionó como comisión en aquel momento de el análisis a la modificación del reglamento no permite modificaciones en la propuesta que ellos hicieron, les propongo entonces el siguiente acuerdo. Al existir errores de forma y fondo en las modificaciones planteadas por la llamada comisión que analizó, errores de forma y fondo de la comisión que estuvo mal conformada y haber contradicción en sus artículos, y no permitir la reforma de lo ahí planteado, se rechace de lo ahí planteado por parte de la llamada comisión, se rechace la misma al no permitir estos realizar las correcciones sugeridas por parte del Departamento Legal de la Municipalidad de Grecia y del asesor del Consejo Municipal. Entonces sería rechazar el informe.
por lo cual se rechaza el informe enviado a esta Comisión de Jurídicos. Esto para votar, los que estén de acuerdo, levanten la mano, don Oscar y mi persona. ¿En contra? ¿Usted también? Hasta revisar ahí un par de cosas. ¿En contra? Cristian en contra, entonces. 2 a favor, 1 en contra. En ese momento quedaría bien porque somos 3 y son 2 votos a favor y 1 en contra. Esto fuera de acuerdos, se le instaría a usted, don José Mario, entonces, tal vez como administrador del mercado, de aquí para después, tomar las recomendaciones que haya hecho el Departamento Legal y el mismo licenciado, y usted, como administrador de bienes y servicios, plantear una modificación al reglamento del mercado municipal. Y yo le invitaría a que vuelvan a poner en alguna parte lo del nombre correcto, concesión de locales comerciales, ¿verdad? Ahí, bueno, ya eso entrarían ustedes en la discusión legal de esto. Bueno, compañeros y compañeras, al ser las 6:40, perdón, don Andrés, retome entonces aquí el mando. Gracias, para cerrar. Nada más antes de cerrar, quiero dejar constando en actas por un efecto de legalidad, porque no quiero que se vea, no voy a entrar en la discusión por la inhibitoria anterior. Esta comisión, cuando se nombró como comisión, justamente a raíz de los comentarios en su momento de doña Mabel, donde solicitaba aclaratoria que no podía ser comisión por cuanto la integración estaba mal. Estando en la sesión en pleno, se definió que para darle legitimación a ese acuerdo se trasladara a la Comisión de Asuntos Jurídicos y por eso el asunto aterrizó aquí. Es lo único que voy a decir. Al ser las 6:42, damos por concluida la sesión. Muy buenas noches.